también le damos la bienvenida al día de hoy. La verdad que estamos muy contentos de hacer este programa, de estar acá, de que hoy sea martes y nos podamos volver a reencontrar. Así que bueno, súper contentos y también con muchas expectativas el día de hoy, porque como bien viste, la semana pasada tuvimos un programa muy lindo, un programa realmente que a nosotros nos ha edificado mucho. Estuvo nuestro pastor hablándonos, estuvo él realmente trayendo mucha palabra, mucha revelación. Y así que yo te invito el día de hoy de que te sigas sumando con nosotros, que puedas estar también enviando el link para que puedas compartir nuestro programa del día de hoy, para que otros también se puedan sumar y que pueda ser de mucha bendición también para todos ellos, ¿sí? Así que el día de hoy, como bien sabemos, vamos a estar con nuestra segunda parte. Lo anunciábamos el martes pasado, nuestra segunda parte de lo que veníamos hablando acerca de qué es lo que crees, ¿sí? Estábamos hablando acerca de esa verdad. Decíamos en nuestro programa del martes pasado, hablábamos y decíamos que hay muchas verdades, que todos están saliendo a decir su verdad. ¿Y qué pasa con la iglesia? ¿Qué pasa con el cuerpo de Cristo? ¿Sí? Nosotros como hijos de Dios también tenemos que salir a decir nuestra verdad, ¿sí? Esa verdad que es inconmovible. Por eso yo te invito este día a que puedas acompañarnos hasta el final del programa. No te lo pierdas, porque realmente va a ser de mucha bendición. Yo sé que esta palabra va a impactar en tu vida. Yo sé que va a traer mucho orden en tu vida. Por eso quiero que también, como te dije, puedas compartir este programa con alguna otra persona, alguien que lo necesite. Y yo sé que el día de hoy Dios le va a hablar específicamente y algo muy particular. Por eso no podemos nosotros omitir lo que Dios está haciendo en este tiempo, ¿sí? Estamos hablando de que una verdad tiene que realmente impactar en la vida de una persona, por medio de nuestros dichos, por medio de nuestras obras, por medio de quienes nosotros somos, ¿sí? Porque en esta tierra somos representantes de Cristo, entonces qué importante es comprometernos con nuestro llamado. Por eso solamente quería darte una breve introducción de lo que vamos a estar hablando en un ratito nada más, pero antes quería pasarte unos breves anuncios. Como bien sabes, todos los martes estamos pasando los anuncios de dosis. Anunciamos este programa porque realmente apostamos a este programa, sabemos que este programa realmente nos está levantando en este tiempo, nos está revelando muchas cosas y nos está llevando a un trabajo interno a cada uno de nosotros. Por eso creo que es muy importante también que cada jueves sigas este programa, que puedas tomar y capturar todo lo que este programa está haciendo para nosotros, para la iglesia y para cada persona realmente que necesite empezar a edificar su vida. Sí, es un programa realmente donde nos lleva a examinarnos todo el tiempo, nuestras actitudes, manera de pensar, nuestros comportamientos. Es un programa donde siempre nos lleva a alinearnos a la voluntad de Dios. Es un programa muy revelador que no te lo puedes perder, como bien sabes, todos los jueves a las 20 horas, dosis, por la página del ministerio. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Bueno, Ani, muchísimas gracias y bueno, a todo el equipo por todo lo que se está haciendo en este tiempo. Y bueno, así como mencionabas, cada parte es algo muy poderoso y parte de lo que vamos a presentar el día de hoy, que tengo el privilegio, ¿no?, de estar desde este lugar, poder presentando esta parte, lo que es elemento de prueba, ¿no? Y yo les hablaba la semana pasada acerca de no podemos callar. Y el día de hoy se va a llamar el mejor tesoro es aquel que se comparte. Conectado a todo esto, ¿no? La semana pasada yo les hablaba y les impartía a cada uno de ustedes acerca de la importancia de no poder callar.
Y yo les hablaba y les decía que en Hechos 4:20 dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y se veía, estaba Pedro y estaba Juan, también estaban ante el concilio, y en ese momento de repente los iban a apresar por todo lo que decían, pero ellos dijeron algo importante, y Pedro particularmente dijo algo importante, y fue, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Es decir, no podemos frenar. Y yo te hablaba que cuando nosotros tenemos convicción, cuando tenemos nuestras convicciones firmes, dice que no importa el escenario donde nos encontremos, es decir, no importa el lugar donde nos rodeemos, sea una situación sencilla o una situación difícil. Y veíamos ese claro ejemplo en el caso de Pedro, que ellos los iban, hasta dice que los intimaron, es decir, a tal punto de que ellos se callen y que no hablen de lo que hacían, porque justamente habían sanado a una persona. Y podemos ver que cuando nosotros tenemos esa convicción, no importa el escenario donde nos encontremos, sea un lugar, un momento, ¿no? Un lugar difícil, pero no podemos callar. Y dice, todo lo que hablemos debe estar ligado a lo que estemos convencidos. Por eso debemos ser radicales en este tiempo, para reforzar todo aquello que creemos. Si nosotros creemos en algo, no podemos limitarnos y no podemos acallar para realmente revelar. Fíjate bien, te voy a dar un ejemplo y para ir desarrollando este tema. Justamente hay una película y en una parte mencionan, se ve una mujer que es la profesora de la clase en una universidad y bueno, está dando la clase y va a comenzar hablando de realmente de reforzar lo que uno cree y en dónde están sus convicciones. Y muestra el ejemplo y muestra un ejemplo y dice, ¿de qué color ven esta carpeta? Y era una carpeta verde. Y entonces todos los alumnos dicen verde. Y dice, bueno, ahora cuando venga una persona, cuando venga un alumno que seguramente llegan tarde, quiero que todos digan, voy a hacer el mismo ejemplo, pero quiero que todos digan que es color rojo. Bueno, justo entra una persona tarde, el alumno, y ella hace esa misma pregunta. ¿De qué color es esta carpeta? Y todos comienzan a decir rojo, 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 rojo. Ella comienza a preguntar de qué color es, todos rojos. Y esta persona que entró tarde le pregunta, ¿y usted qué cree? ¿Qué color es? Rojo, le dice. Y entonces ella habla y dice, aquí se ve claramente un testimonio de una persona que por medio de la presión o de la crisis dice algo que no es. Entonces, en esto, para dar lugar acerca de lo que vamos a hablar el día de hoy rápidamente, qué importante es tener las convicciones, qué importante es ser radicales y en el momento de presión o en el momento difícil no callar. Por eso, y el día de hoy yo te hablaba y te decía, el mejor tesoro es aquel que se comparte. Y tuvimos el privilegio el día domingo en nuestro ministerio, donde nuestro pastor habló acerca de una prédica muy importante, te invito también que la puedan ver, y él hablaba acerca de algo. En 2 de Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y él nos enseñaba, y el día de hoy también les imparto y les retransmito esto a ustedes, que el vaso de barro hace referencia a nosotros, pero el tesoro hace referencia a qué? A la cualidad de Dios, a los pensamientos de Dios, a todo lo que proviene de Dios. Entonces, él nos hablaba que nosotros tenemos que rompernos, es decir, quebrar ese vaso para que lo de Dios, el tesoro, sea manifiesto. Es decir, uno cuando va a buscar un tesoro y como se escucha, busca un tesoro y ¿qué sucede? Lo que no le importa lo que hay externamente, sino lo que hay internamente. Entonces, él nos hablaba y nos decía que tiene que quebrarse ese vaso, ¿para qué? Para sacar el tesoro. ¿Y qué tiene que ver esto con ser elementos de prueba? Yo te hablaba que elemento de prueba es ser un testigo de Jesús. ¿Qué tiene que ver esto? Que ese tesoro tiene que dejar de estar guardado, que ese tesoro tiene que dejar de esconderse. Por eso el pastor nos hablaba, y el día de hoy te retransmito esto, que tiene que quebrarse, tiene que dejar de estar guardado lo que Dios hizo en nosotros, lo que Dios hizo en nuestras vidas para poder manifestarlo, dejar de esconderse. Es decir,
Dios se va a dar a conocer por medio de nuestra vida. Tú que me estás viendo, Dios se va a dar a conocer por medio de tu vida, por medio de mi vida, por medio de poder testificar. Y fíjate bien, ¿qué es un tesoro? Un tesoro es una concentración de riqueza perdida o sin usar. Y su finalidad es servir de depósito de valor económico. Es decir, su finalidad es que eso se pueda dar a conocer, pero es algo que está escondido, algo que no tiene uso. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con ser testigos de Jesús? ¿Qué tiene que ver esto con ser esos elementos de prueba? Que dentro de nosotros hay un tesoro poderoso. Hay algo, hay cualidades de parte de Dios, hay pensamientos, hay virtudes, está su naturaleza, está el reino de Dios en el corazón del hombre, que por eso tenemos que quebrar ese vaso de barro, eso externo, para que eso pueda salir a la luz. Por eso, compartir es hacer participar a otro de una riqueza personal o una riqueza interna. Por eso, eso fue lo que Jesús hizo. Por eso es lo que Dios hizo al enviar a su Hijo Jesús aquí a la tierra. Él compartió con nosotros. Y por medio de compartir, Él nos entregó algo a nosotros. Y por eso la palabra dice que tenemos que dar de gracia lo que hemos recibido de gracia, por medio de ese compartir. Y ahora yo te hago esta pregunta y le hago esta pregunta a toda la audiencia para finalizar. ¿Qué estamos compartiendo? ¿Qué estamos guardando? Yo te hablaba la semana pasada y te decía que hay muchas cosas que se comunican en este tiempo, demasiadas cosas que se puedan comunicar y podemos ver en este tiempo de distanciamiento social, de pandemia, de que hay muchas cosas que se están compartiendo y aún las conexiones de Facebook, Internet, hay muchas cosas que se comunican. Ahora, ¿estamos comunicando lo correcto? ¿Estamos dando a conocer ese tesoro y compartirlos a otros? Por eso, testificar es reconocer que hay una riqueza en nosotros y poder compartirla. Testificar es una riqueza, porque estamos dando a conocer a Dios en nuestra vida. Por eso, eso nos vuelve a ti y a mí esos elementos de prueba, para testificar, reconocer que hay una riqueza interna. Por eso es tiempo de quebrarnos, es tiempo de dejar de guardar, es tiempo de dejar de esconder algo que puede ser de bendición para otros, como testificar lo que Dios hizo en mi vida y lo que Dios hace en cada persona que está dispuesta a compartir el reino de Dios. Así que recuerda, nosotros somos este elemento de prueba, testigos de Jesús aquí en la tierra. Así que prepárate para la semana que viene con todo lo que estaremos hablando y con testimonios, así como te mencionaba Ani, detrás de esta sección que es poderosa. Así que muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias, Ani. Gracias a vos, Sami, gracias realmente por todo lo que nos has traído el día de hoy. La verdad que poderosísimo. Y bueno, la gente ya sabe, aquellos que tengan un testimonio, que nos escriban por medio y a través de la página. Así que estamos esperando esos testimonios, somos elementos de prueba, decía Samantha, así que estamos expectantes y obviamente esperando que realmente podamos nosotros en este tiempo entender que somos una voz, ¿sí? Somos una voz. Así que bueno, si ya estás pensando en este tiempo cómo empezar a emprender tu negocio, no sabes bien cómo hacerlo, de qué se trata, yo creo que en esta semana estuviste muy expectante de todo lo que se estuvo hablando en networking, que la verdad que es fantástico todo lo que se estuvo hablando porque Fabián nos da estrategia acerca de los negocios, de la finanza, cómo ir desarrollando nuestro crecimiento. Quizás tienes un negocio, los quieres llevar a otro nivel. Muchas herramientas y estrategias por medio de lo que Fabi nos está impartiendo en estas semanas. La verdad que ha sido poderoso, no te lo pierdas porque ahora también él nos va a estar hablando acerca de esto. Así que bienvenido, Fabi. Esta sección, la verdad que nos está llevando a todos y expecto que también a cada uno de ustedes a otro nivel, ¿sí? Así que bueno, esto es networking, así que vamos a ver qué nos trae el día de hoy Fabi. Queremos saber.
Vamos a verlo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. Muchas gracias, Ani, Estudio, Sam, muchas gracias al equipo. Y qué importante es lo que decías, Ani, de buscar estrategias, de buscar cómo desarrollarnos en el área económica, en el área financiera, como decías también del networking, que significa hacer contactos, que significa, bueno, desarrollarnos en esas áreas. Y te venía hablando semanas atrás acerca de tener visión, de que qué importante es tener una visión para poder emprender, qué importante es tener determinación. Y todos esos puntos son principios donde nosotros debemos posicionarnos para poder emprender, para poder prosperar en todas las áreas. Entonces, qué importante es aplicar esos principios y caminar sobre esos principios. Pero antes de comenzar a implícitamente a hablar de negocios y de cómo puedo invertir, de cómo puedo desarrollarme en el área financiera, de inversiones, de rotación, de flujo de dinero, de cash flow, de un montón de cosas, es importante que podamos entender principios. Y luego de los principios, que entendamos cómo estoy posicionado hoy yo. Entonces, lo que le quiero impartir es algo que también yo recibí, es algo que me impartieron y lo mismo se lo quiero entregar a usted, que le va a dar recursos para que cada decisión de aquí en adelante, sea en inversión, sea en aprender negocios, en emprender, en toma de decisiones, es algo fundamental y se llama creados para liderar y ser liderados. Qué importante es entender, primeramente, que un líder puede ser natural o un líder que se hace. Es decir, que hay líderes que son innatos, que ya nacen, que se levantan temprano y ya mueven todos los recursos para que las cosas sucedan, para que las cosas funcionen, movilizan todo para lograr un determinado objetivo. Pero después también tenemos los líderes que se hacen. Es el liderazgo que todos tenemos un potencial, pero necesitamos de un mentor. Necesitamos de alguien que nos edifique y alguien que desarrolle el don y el liderazgo. En esta columna, la finalidad es poder aportar recursos para desarrollar los dones que usted ya tiene, las capacidades que usted ya tiene y ya posee para poderse desarrollar en el área económica y en el área financiera. Y como le decía, un mentor lo va a ayudar a usted a potenciarlo. Todo eso es gracias a un mentor. Va a ayudar a tener a usted aceleración y crecimiento, un desarrollo de dones y de talentos. Y yo le decía que el título de hoy es Creados para liderar, es decir, que usted es líder, y para ser liderados, que ahí es donde nace un conflicto que quiero a usted impartirle el día de hoy. Entonces, muchas veces nos conflictuamos interiormente con el don del liderazgo. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el problema? Que no lo queremos desarrollar. Muchas veces el no querer desarrollar el liderazgo es por no querer asumir responsabilidades. Entonces, hay dos puntos que quiero marcar el día de hoy que nos podemos conflictuar y eso afecta a la hora de tomar decisiones y de poder caminar en un progreso económico. Y uno es que nunca se nos enseñó que debemos desarrollarlo. Nunca se nos enseñó y nunca se nos activó a hacerlo. Por eso le decía que lo que le iba a impartir el día de hoy es algo que recibí. Hubo alguien que a mí me estuvo impartiendo, hubo alguien que fue mi mentor, hubo alguien que me fue guiando, hubo alguien que fue empoderándome para activar esos dones y esos talentos. No nació, si bien esas capacidades, esos dones y talentos que le hablaba anteriormente estaban en mí, igual que en usted, necesité que alguien venga y los active. Entonces, una de los principales de esta columna, un tema importante en esta columna, es poder a usted también impartirle y activar y desarrollar esos dones y esos talentos que usted tiene. Y muchos traumas, escuche, muchos traumas vienen a nuestras vidas por no dejarnos liderar. Un importante, todos los traumas que tenemos hoy en nuestra mente, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de desempeñarnos, es porque no dejamos liderar, no nos dejamos que nos mentoreen, no nos cerramos y creemos que todo lo vamos a hacer a nuestra manera de ser. Entonces, ese es el primer problema de no desarrollar el liderazgo. El segundo es que nunca se nos enseñó a que debemos ser liderados. Es decir, que no se nos enseñó a que alguien nos guíe.
o no tuvimos un padre, o no tuvimos una guía, o no tuvimos el consejo de alguien que nos lleve. Entonces, queremos en este bloque, en esta columna, poder empoderarlo a usted para que pueda desarrollarse de una manera sana, saludable. Como les decía, antes vimos principios y tips de cómo emprender. Ahora es importante que nos posicionemos nosotros en el lugar correspondiente para poder desarrollar el negocio, si no, va a carecer de un fundamento válido para cuando venga la crisis o la adversidad, usted se va a caer por falta de no desarrollar el liderazgo o no dejarse liderar. Entonces, así como está mi vida, así va a estar mi liderazgo. Así como esté mi liderazgo, así va a estar mi vida. Así va a estar mi familia, así va a estar mis negocios, así va a estar mis finanzas, así van a estar los emprendimientos. Es decir, que como usted vaya desarrollando su liderazgo, es así como va a ir su desempeño. Entonces, para que sucedan las cosas, para que cosas puedan fructificar, que puedan multiplicar, que puedan crecer, tanto en las finanzas, en los desarrollos, debemos entender este punto, que no va a suceder hasta que no me deje liderar. No va a suceder. Entonces, ¿cómo activo? La pregunta sería acá, para destrabar esa área importante de nuestras vidas. ¿Cómo activo mi liderazgo? Mire, es importante que usted vea lo fatal que es estar sin liderazgo. Una persona sin liderazgo pierde la visión de la vida. Pierde la visión de la vida. Entonces nos sentimos mal y eso es fatal porque nos quedamos sin poder producir y sin poder desarrollarnos. Entonces, pero en cambio, una persona con liderazgo gana la visión de la vida. Si usted no tiene una visión personal de a dónde apunta y no tiene una visión global, como le dije antes, va a apoyarse y va a creer en sus propias habilidades. Entonces, debemos entender que cada vez que recibimos una visión, eso nos capacita y nos habilita a desarrollar nuestro liderazgo. Y para cerrar, quiero responderle 3 preguntas que pueden sucedernos cuando vamos a desarrollarnos. Una, ¿cómo resolvemos una situación? ¿Cómo recuperamos nuestros sueños? ¿Cómo recuperamos nuestras finanzas? Mire, punto número 1 importante, recuperando la visión. ¿Qué visión estamos teniendo? Es importante que la visión que estamos teniendo, los sueños que estamos teniendo, lo pongamos a resolvernos, nos pongamos a resolver esa condición, nos pongamos a resolver esa visión y nos pongamos en una acción. Y punto número 2, es importante tener una visión, tener liderazgo y dejarse liderar. Lo contrario a dejarse liderar, a dejarse ayudar, es que creemos en nosotros mismos. Entonces, cada vez que no sabemos algo, escuche este principio, cada vez que no sabemos algo, ya sea de negocio, ya sea familiar, ya sea de emprender, puede ser por 2 motivos. Uno, falta de sabiduría. Cada vez que hay un cómo en mi vida, hay una falta de sabiduría. Pero, a ver, ¿cómo? Otra cosa de por qué no sabemos desarrollarnos es porque nos olvidamos que alguien nos tenía que liderar. Entonces, yo quiero invitarlo en este programa, en esta columna, que usted sepa eso. Primeramente, que usted tiene un potencial, que tiene capacidades y que tiene habilidades, que usted es un líder porque nació siendo líder, innato o que se hace, pero usted es líder, tiene dones, tiene talentos, tiene capacidades y tiene una visión. Entonces, es importante, lo único que falta, el único paso, es que tenga la humildad de recibir ayuda y de ser empoderado. Déjame darle testimonio de que cuando empecé a recibir toda esa impartición, todo lo que me fueron guiando, empecé a ver frutos y empezaron a suceder las cosas. Así que lo animo desde acá para cerrar a que tenga una visión, que tenga sueños, que recupere lo que ha perdido y que se deje liderar y que pida ayuda. Así que con esto, Ani, quiero ir cerrando y muchísimas gracias por este tiempo. Gracias, Fabi. Muchísimas gracias por todo lo que has hablado, todo lo que nos has traído el día de hoy. La verdad que buenísimo y poderosísimo para empezar a aplicarlo, ¿sí? Así que, bueno, como bien sabes también tenemos el día de hoy nuestra columna de liderazgo activo, pero quiero que presten mucha atención porque vamos a ver ahora en minutitos un cortometraje. Este cortometraje quiero que realmente lo puedas capturar y lo guardes porque va a ser una breve introducción de lo que se va a estar hablando en el liderazgo activo la próxima semana. Hay mucho para aportar acerca de este video,
Así que bueno, te lo vamos a dejar para que lo puedas ir viendo. También obviamente va a estar este programa, como todos saben, queda grabado en la página del Ministerio, así que lo tienen a la mano para poder verlo, y no te lo pierdas la semana que viene, porque justamente se va a estar hablando acerca de visión. Así que quiero que veamos ahora juntos este cortometraje, ¿sí? Es una breve introducción de lo que se estará hablando la semana que viene. Pero mira qué importante. Vamos a ver. La verdad que es muy exquisito este documental. Justamente vamos a estar profundizando más acerca de este tema, obviamente en la columna de liderazgo activo, así que prepárate, la semana que viene se va a estar aportando muchas herramientas acerca de esto que estuvimos hablando. Qué importante es tomar el camino correcto. Y como decía Fabi, recién decía que la visión nos capacita para desarrollar nuestro liderazgo. Y bueno, sé que va a haber a través de este video, va a haber mucha revelación que te va a ayudar realmente a posicionarte y a tomar las decisiones correctas siendo un hombre o una mujer visionaria, ¿sí? Pero no te quiero adelantar mucho más, quédate expectante porque la semana que viene vamos a estar desarrollando aún más acerca de lo que estuvimos viendo. ¿Sí? Vamos a la parte más importante, principal también de nuestro programa de Thunderboys. Invito también a mis compañeros, a Fabi, a Sami, que se puedan sumar conmigo. Vamos a recibir, como bien saben, la semana pasada habíamos quedado que esta semana iba a estar también con nosotros nuestro pastor. Estuvimos hablando de un tema realmente poderoso. Él nos hablaba realmente qué importante en estos tiempos de crisis, en estos tiempos donde estamos siendo atacados en nuestra fe, donde hay una guerra espiritual y ese ataque está siendo con nuestra verdad, ¿no? Donde hoy todo el mundo está construyendo su propia verdad, todo el mundo dice lo que quiere y donde quiere. Por eso nosotros tenemos que saber muy bien dónde estamos parados y lo que creemos, ¿sí? Estuvimos hablando acerca de qué es lo que crees, ¿sí? ¿Qué es lo que creemos? El domingo también él estuvo impartiendo en el servicio de la iglesia, un tema, la verdad, tremendo, que yo declaro que
ustedes también reciben y hay rompimiento en cada uno de ustedes, porque fue poderoso todo lo que él estuvo hablando, todo lo que él estuvo impartiendo. Así que bueno, hoy lo tenemos acá en nuestro programa. Le damos la bienvenida a nuestro pastor Carlos Hernández. Gracias, pastor, por estar acá, gracias por sumarse con nosotros. Y bueno, estamos súper contentos, nos sentimos muy honrados y bendecidos de tenerlo nuevamente en nuestro programa y también con mucha expectativa de escucharlo y bueno, y poder profundizar aún más este tema que bueno, que quedó ahí pendiente desde la semana pasada. Así que gracias, pastor, por estar. Muy bienvenido, lo bendecimos. ¿Cómo está? Bendiciones. Muy bien, muchas gracias. La verdad es que me pone muy contento. Veo todo lo que se hace a través de cada una de las áreas o las secciones dentro del programa de Thunder Voice, y estar otra vez aquí con ustedes se vuelve cada vez más gratificante. Dan ganas de no dejar de estar. Pero la verdad es que me alegra mucho. La verdad es que todo lo que se ha ido creciendo y desarrollando, que comenzó con una semilla, con algo muy práctico, verlo ahora cómo se desarrolla, cómo se desenvuelve. La verdad es simplemente ver el respaldo de Dios, y estoy muy contento ver lo que ahorita mencionaban acerca del tráiler para lo que se viene, hablar de visión. Sencillamente eso tiene que dejar a las personas de manera con una sensación de algo tengo que aprender, algo tengo que renovar en mi mente y en mi corazón. Sencillamente algo va a salir de mí y algo nuevo va a entrar a mí, ¿no? Eso definitivamente, porque cuando hablamos de visión, hablamos de enfoque, hablamos de perspectiva, y sin duda alguna eso va a traer cambios, y todo lo que se ha estado hablando también a través de la sección de networking, cada uno de los puntos para el desarrollo, el emprendimiento, ¿no? El dejarse liderar, como hoy comentaba Fabián, es sumamente importante, ¿no? Yo puedo decir, soy testigo de ello, ¿no? Retomando la palabra, soy elemento de prueba también de toda esa condición. Yo creo que no estaría yo acá, no sería la persona que soy si no hubiera tenido un mentor, un padre que también me llevaron, ¿no? Y hablo desde los dos sentidos, los dos aspectos, tanto el espiritual como el natural. Tengo muchas cosas que pudieron llegar, así que soy testigo de eso, y es totalmente una eficacia, como también lo mencionaba hace 8 días, ¿no? Que es movilizar todos los recursos, ¿no? Para lograr un objetivo, y estoy muy convencido de ello, estoy muy convencido de todo lo que se está recibiendo. La verdad, yo creo que esto no solo se queda aquí, vamos a tener noticias en breve de muchas cosas, así que gracias para no alargarme, gracias por tenerme aquí, o por estar de nueva cuenta aquí con ustedes. Es para mí un placer. Gracias, Paz, por estar el día de hoy. Y bueno, como todos saben, vamos a continuar lo que veníamos hablando la semana pasada. Para mí es un tema, pastor, y bueno, equipo, todos los que también nos están escuchando, es un tema realmente que me he involucrado mucho, porque creo que es un tiempo donde nosotros, como bien decía Sami, recién ella hablaba, ¿no? Nosotros somos esos elementos de prueba. Es un tiempo donde no debemos hablar conforme a una crisis o las presiones, como ella daba ese claro ejemplo, ¿no? De ese chico que al final terminó diciendo lo mismo que todos porque se sintió presionado, y él sabía de que no era de color rojo, ¿no? Y la verdad que estoy en este tiempo donde se puede ver, donde hay carencia, ¿no? De esas convicciones, ¿no? De la esencia. Y yo creo que, y Dios me hablaba, ¿no? Y Dios me decía, ¿no? Que Él nos ve a nosotros como un árbol, ¿no? Él nos ve como la palabra dice, ¿no? Que Él nos ve así, ¿no? Y yo decía, ¿no? Esa savia que es la fuerza, ¿no? Del árbol, y esa savia que nosotros debemos tener, que es la palabra de Dios, para que eso se vaya a nuestras raíces y para que realmente nosotros podamos fortalecernos, ¿no?
pasando cualquier temporada que nosotros podamos estar pasando, entender que las raíces son los que nos van a nosotros a sostener en tiempos de sequía, en tiempos de frío severo, en tiempos donde realmente estamos siendo atacados en nuestra fe, pero también entender de esas raíces, ¿no? De ahí hace que salgan esos frutos que seguramente veremos en otras temporadas, ¿no? Y yo le compartía también al pastor y yo le decía, ¿no? Que a mí, por ejemplo, la palabra en Eclesiastés 3:1 habla acerca de que todo tiene su tiempo bajo el cielo. Y eso a mí me impresionó, y una de las cosas que también me impresionaba, donde decía, ¿no? Parecía que en uno, si lo pueden luego verlo, la gente, ¿no? Leerlo, y dice, ¿no? Que hay tiempo para todo, ¿no? Y en una de las cosas dice tiempo de abrazar y bueno, y tiempo de que no hay que abrazar, si estamos también en el tiempo donde no nos tenemos que abrazar, ¿no? Parece como que todo está escrito, ¿no? Y decía, ¿no? Tiempo de sembrar y tiempo de arrancar lo sembrado, y decía, realmente dice cosas muy fuertes en ese capítulo, ¿no? De Eclesiastés 3. Y yo creo que si nosotros entendemos la estación que nosotros estamos viviendo, no vamos a sufrir ni padecer estos cambios, ¿no? Y qué importante en este tiempo es nutrir esos principios celestiales, ¿no? Pero tenemos que saber que nosotros debemos rendir, ¿no? Nuestra vida a Dios, ¿no? Poner en pausa lo que para nosotros sería lo más urgente, pero realmente enfocarnos en lo más importante. Sabemos que los procesos son duros, difíciles, pero no son para deformar nuestro ser. Por eso, Paz, yo quería preguntarle, ¿no? Nosotros como hijos de Dios, ¿no? ¿Cómo nosotros trabajar y reforzar nuestras raíces, nuestras convicciones para que realmente sean nutridas por los principios de Dios? Porque como bien sabemos, cada uno de nosotros va a rendir cuenta a Dios, ¿no? De lo que nosotros hicimos en nuestra vida. Como usted nos decía el domingo, ¿no? Dios, creo, no nos va a preguntar cuántos libros hemos sacado, cuántos seguidores tenemos en las redes sociales. En el momento que estemos en la presencia de Dios, el Señor nos va a demandar qué es lo que hicimos con nuestra vida. Entonces, ¿cómo reforzar esas raíces, pastor? ¿Cómo reforzar esas convicciones para que sean nutridas por los principios de Dios en momentos de crisis, de presión, de prueba como lo que estamos viviendo? Bueno, hay muchas cosas que decir al respecto. La verdad es que yo creo que lo que ahorita yo pueda aportar solo será un aporte, ¿no? Uh-huh. Definitivamente hay una revelación continua sobre este tema, ¿no? Creo que ahí debemos de ser muy claros, muy conscientes de que por eso tenemos un Dios que se revela continuamente, ¿no? Es un Dios de temporadas, de tiempos, pero también de ciclos. Y comprender la naturaleza de Dios, ¿no? Hay gente que habla muchas veces desde el sentido de yo conozco a Dios, pero Dios es un Dios que aunque no cambia, no cambia porque Él es eterno, pero es un Dios que continuamente se da a revelar por consecuencia de que nuestro entendimiento, nuestra razón, necesitaría un completo reseteo, volver a nuestro estado original para poder coincidir la magnitud de lo que es ser una fuente de poder, ¿no? De ahí viene el Shaddai, ¿no? O el Dios Todopoderoso. Entonces creo que primeramente para poder acotar eso, debemos de comprender que es un Dios que se revela continuamente. Por eso la gente cuando dice, bueno, pues ¿por qué tengo que ir continuamente a la iglesia? Porque lo está viendo desde una totalidad y lo está viendo desde algo donde no está conociendo quién es Dios, ¿no? No está alcanzando a tener la revelación en su consciente, en su razón, en su posición, porque la verdad es que nosotros no podemos
ser Dios, pero tenemos una función de ser llamados o de alcanzar a Cristo, ¿no? A la estatura del varón perfecto. Entonces, hay muchos aspectos que tenemos que considerar, y dentro de eso, pues definitivamente nosotros tenemos que ver, ¿no? Que Dios se tiene que revelar continuamente, y eso es fundamental como parte inicial para empoderar nuestras raíces o nuestras convicciones. Porque si tú crees que lo que hoy conoces te va a servir mañana, déjame decirte que tal vez no. ¿No? O sea, nosotros necesitamos una revelación continua, una revelación fresca de un Dios vivo, sobrenatural, que es lo más importante. Entonces, de esa manera, ¿no? David, precisamente como hablábamos hace 8 días, pues, él se convirtió en un gran adorador, y esta pauta, esta pregunta me ayuda mucho para poder reforzar lo que comentamos, porque cuando hablamos de gran adorador, pues podemos pensar que es un gran compositor, ¿no? O un gran cantor, o un gran músico, ¿no? O alguien que se mete a la oración y la intimidad, ¿no? Que hoy todo el mundo conoce, y es ponerle play a una canción y adorar y cantar, ¿no? O sea, esa es la acción de adorar, pero la verdadera adoración es que él comprendía la magnitud de Dios, tanto en la riqueza, en la plenitud, como en la escasez, en los problemas, en las circunstancias difíciles, en el rechazo, ¿no? Por eso es que yo te decía que el rechazo y la soledad a él lo llevaron o lo hicieron una conversión, y lo hizo un gran adorador. Es decir, en su problema, en su crisis, en su circunstancia, en sus complejos, ¿no? Porque era un complejo. Estamos hablando que él era una persona, imagínate la propiedad. Estamos hablando de una familia, ¿no? La casa de Isaí, que tiene una composición de 9 hermanos, de los cuales 8 fueron invitados porque iba a venir una eminencia, iba a venir el profeta, imagínate. Quiero que más o menos entendamos el contexto, ¿no? Y iba a venir una eminencia, iba a venir el que hablaba en el tiempo de las cosas que Dios tenía preparadas. Y de repente lo que vemos es que él no es invitado. Y no es invitado por su papá. Y eso es durísimo, ¿no? Durísimo porque en un tiempo como hoy, ¿no? Lo veríamos como siglo XXI, como algo aberrante, ¿no? Déjame decirte que esto es muy edificante, porque déjame decirte que a mí este tipo de proceso como el de David que estoy mencionando, yo lo atravesé en lo natural y en la formación espiritual. Y para mí fue una de las cosas más edificantes que pude haber en mi vida, porque me llevaron precisamente a ser un gran adorador. Obvio, yo no sé cantar, ¿no? No soy un cantante. Y si me preguntas si toco un instrumento, pues, ya actualmente no. Entonces, ¿pero por qué me considero un gran adorador? Porque en mis situaciones particulares, personales, yo recurro a la palabra, no porque ande con la Biblia todo el tiempo bajo el brazo, sino porque recurro al conocimiento o al principio activo, al recurso que Dios me proporcionó, a la revelación que Dios me otorgó para poder recurrir a levantarme, a caminar, a continuar. Yo no tengo una porrista, ¿no? Como esposa, ¿no? La gente puede pensar que, wow, no, es que la ayuda idónea, ¿no? Y piensas que es una porrista. Vamos. No, o sea, quitémonos esa imagen de ayuda idónea y posicionemos que la persona que tienes al lado, como ayuda idónea, es una guerrera, ¿no? Y te va a hablar en términos guerreros, ¿no? Te va a hablar, cosita preciosa, levántate. No, es una animadora. ¿Se entiende? Entonces, eso te convierte en un gran adorador. ¿Sabes por qué? Porque te posiciona en el ser un amante de la persona de Dios y de sus recursos. Llámesele palabra, llámesele revelación, un principio de sabiduría, una profecía, etcétera, 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 ¿no? Entonces, pues tú recurres a eso, es la realidad. Entonces, tener una revelación continua de Dios, para eso te sirve, para
por ser. Y eso te hace a ti un gran adorador, ¿no? Entonces, la adoración es también cuando uno atraviesa el tiempo del dolor. David, definitivamente esto le dolía, ¿no? ¿Por qué? Porque la traducción es que él era indigno, ¿no? Él era indigno. O sea, su papá simplemente pues no lo convocó. Claro. Entonces, ahora, hay que aclarar, ¿no? No todas las convocaciones, ¿no? Hablan de que una persona es indigna, ¿no? Porque si no, aquí todo el mundo se puede colgar, ¿no? Entonces, para ponerle balance, ¿no? Para ponerle balance. Entonces, eso lo hace un gran adorador. Entonces, ¿qué otra cosa puede? Pues definitivamente entender la primera dimensión de la fe, ¿no? Cuando hablamos de fe, no estamos hablando de que porque ya creo en Dios, o porque ya visité la iglesia, o porque ya llevo 1 año, 20 años, 30 años, yo voy a tener la vida comprada, ¿no? Claro. O sea, Él nos compró, eso definitivamente, y todos los recursos vienen por gracia. Es decir, todos los recursos o todo lo que tengamos que hacer que no está a nuestro alcance, necesitamos gracia sobrenatural. Perdón. Y te quiero comentar, y aprovechando este tema de la sección de elementos de prueba, me gusta mucho, quiero pasarles rápidamente o contarles un testimonio de un pastor en África. Este testimonio es buenísimo porque te ayuda a comprender varios aspectos precisamente de eso. Y lo menciono desde el grado del ministro, ¿no? Porque pues luego a veces piensan que solamente pues las personas que sufren son los que no cambian, o los que el pobre, ¿no? O, no, es que tenemos que entender que el sufrimiento es parte de la era contemporánea que estamos viviendo, y ha sido parte de la vida en los seres humanos. El único momento en que no hubo sufrimiento es cuando Adán estaba habitando en la presencia de Dios, y podemos entender que se llevó un sufrimiento cuando entonces empezaron a desobedecer. La desobediencia activa sufrimiento. Entonces, debemos de comprender que ahora crecer en madurez nos produce sufrimiento o dolor. Por eso hay que ver la fuente del dolor. ¿Y cómo me voy a cimentar? ¿Cómo voy a tener buenas raíces? Si al día de hoy, en mi fe o en mi caminar de fe, no estoy identificando esas fuentes de dolor, ¿no? Entonces, te quiero platicar esto para poder hablar un poquito más acerca de la fe. Este era un pastor que estaba en África. Y este pastor tenía muchas comodidades, era buenísimo. Voy a evitar decir el nombre, que lo voy a testificar solamente. Y viajando en una ocasión, tiene un accidente. Se volcó y no pierde la vida. Fue un accidente muy catastrófico. Pero resulta ser que en ese accidente él pierde la vida. Perdón, pierde una pierna. Escucha bien esto. Entonces queda lisiado. Sigue en su ministerio, ¿no? Le sobra fe, ¿no? Pensemos, ¿no? Y él sigue. Resulta que llega un tiempo y por cuestiones del propósito, imagínate, esto es glorioso, porque es por el asunto del propósito. Tiene que ir a predicar a gente que no conoce su idioma, y que además eran una tribu, que hasta en ese momento eran caníbales. Es decir, ellos practicaban el comer carne humana. Escucha bien eso. Y él va a predicarles. Se tiene un llamado para ir a predicarles. Y resulta que va. Y lo capturan. Y lo ven como una persona como no bien recibida, no grata, para que conviva con ellos. Entonces, el traductor, ¿no? Y me imagino imagínate todo el escenario, se puso súper tenso. ¿Por qué? ¿Qué crees que pasó? Porque
aunque hicieron el intento de la aproximación, ellos dijeron no. Entonces, esto es poderoso. Dice que lo preparan para comérselo. No podían, ya no había manera de pedir ayuda, no es de que no iba a la televisión, no es como Nat Geo, ¿no? Que tú ves en National Geographic y ya hubo una preparación, hubo acercamientos, todo, ¿no? Hay un contexto muy importante, ¿no? Uno lo ve en la tele y, ojo, qué fácil se ve, ¿no? Pero no, hay un procedimiento para irse acercando, ¿no? Y para acercarse hay que conocer el dialecto, todo lo que hay para comunicarse hacia con esas tribus o con esos aborígenes, ¿no? Y porque tienes que respetar toda su normatividad de vida. Y entonces, pues va este pastor y no se produce bien eso. El punto es que lo preparan para comérselo. Y cuando están a punto de mutilarlo, escucha bien esto, justo le mutilan la pierna que le habían amputado y él tenía una prótesis. Entonces se dan cuenta que trae una prótesis. Y en ese momento, escucha bien esto, por la prótesis, ellos pensaron que era un dios. Ahora yo te pregunto, con todas las raíces que este pastor tenía la evidencia para dejar el ministerio, ¿no? Posiblemente por el accidente. Pero no, siguió. Pero ya imagínate que llegó al grado de que casi se lo comen. Y tú te imaginas no haber librado en su corazón y en su mente, en su alma, ese accidente, el de Dios no me protegió, el de Dios no estuvo conmigo. ¿Tú te imaginas que él hubiera acarreado todo eso? Y que a lo mejor, pues te sigo sirviendo, está bien, yo sigo creyendo, pero que a lo mejor no hubiera tenido resuelto porque perdí una pierna. Y de repente llegas a ese día donde vas a perder la vida y te das cuenta que lo que habías perdido, que ahora es artificial, es lo que te salva la vida. ¿Cómo estarías delante de él? Entonces, yo creo, y por eso quiero hacer hincapié, en que la fe o caminar por fe es todo el tiempo una revelación continua de Dios. Un vivir con cosas frescas de parte de Dios. Si tú no tienes cosas frescas, definitivamente con lo que te enfrentes al mañana, seguramente no te servirá. Es decir, ¿por qué? ¿Hacia dónde quiero ir? Porque el conocimiento que se acumula tarde o temprano, si no está activo, se vuelve información. Claro. Entonces, por eso nosotros necesitamos una revelación continua. Yo he visto muchas personas que sirven, que aman a Dios, y no dudo, no descarto eso, pero la Biblia nos llama a estar conscientes en un tiempo como el que vivimos, de que habría 7 iglesias, 7 tipos de iglesias, y una de ellas a las cuales hay un reclamo es, hey, no dejes tu primer amor. Entonces es una responsabilidad que te compete a ti. Creo que definitivamente nosotros, una de las raíces que nosotros para mejorar nuestras convicciones es medir, verificar, supervisar cómo estamos amando a Dios. Servir a veces no es sinónimo de que tú lo estás amando. Yo he visto personas que sirven y dejan de amarlo. He visto personas que sirven, son tan eficientes, pero como en la dosis, se vuelven solamente dones. Se vuelven solamente una cuestión de hojarasca. Y ya no hay frutos, solo hay hojas. Ya no hay reino, hay religión. Entonces es una línea muy delgada todo eso. Entonces, tener conciencia de las 3 dimensiones de lo sobrenatural es fundamental para que nuestras raíces estén bien cimentadas.
Hay cosas que vamos a tener que vivir caminando por fe, para fe, por fe, pero hay cosas que vamos a tener que vivir con la unción, a través de la unción del Espíritu Santo, pero hay otras cosas que van a ser por medio de la gloria de Dios. Wow. No podemos dejarle todo a que Dios todo lo haga. Todo el tiempo es Dios, glorifícate. Y no, nosotros tenemos que ver dónde en la Biblia Él se glorificaba y cómo Él se glorificaba. Hoy para todo es adoración y lo trasladamos al tema musical solamente para que Él se glorifique. Cantamos manifiéstate, pero yo no soy capaz de creer en los milagros o de producir un milagro. Entonces, definitivamente ahí hay una raíz. ¿Por qué? Porque no todos creen en los milagros, o unos creen que se producen de una manera y otros de otra, cuando la realidad es que a quien tendríamos que voltear a ver es la naturaleza de Dios, que Dios es un Dios de milagros. Claro. Pero regularmente la persona se mide a sí mismo para ver el milagro, y eso es el error más grande, y es una vez más que toda la revelación se volvió información. Entonces, claro, uno de los primeros puntos de los cuales tenemos que ver es que David fue un gran adorador, porque aún en el dolor, todo lo que conocía de Dios, las experiencias que tuvo difíciles, cuando fue librado de la boca de las garras de los leones, de las garras de los osos, como dice, ¿no? Fue producto, dice, y Jehová me libró de la garra del león, de la garra de los osos, de todo eso. Y podemos ver muchas otras cosas que lo libra. Y aún él mismo habla y dice, y ahora, fíjate bien, qué importante es tener una revelación continua. Y ahora me librará de las manos de este paladín. O sea, él tenía una conciencia continua, plena, continua, una revelación continua. Él no se basó de la victoria solamente de, bueno, pues ya, claro. No. Él se apoyó en la información que tenía de la victoria pasada, pero esa la trajo al presente, al Dios del presente, al Dios de la hora. Él no dijo cómo, de la misma manera que le gané a León, es de la misma, no, él trajo al Dios de la hora. Te lo voy a leer porque inclusive preparé ese versículo, porque me gusta mucho y quiero hablar un poquito más sobre esto si nos da tiempo, porque sé que es corto, pero dice así, fíjate, en 1 Samuel capítulo 17, verso 37, y dice, añadió David, estaba hablando con Saúl, en ese momento ya preparándose para la batalla, y dice ahí, añade David, dice, Jehová que me ha librado de las garras del león, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. O sea, fíjate bien, Saúl ni siquiera tenía el nivel de revelación que David tenía de Dios. Porque estamos viendo que en sus palabras, Saúl ya no tenía la confianza en Dios. Saúl ya no tenía la confianza en Dios, pero sí tenía la confianza en la persona, en David. ¿Viste? Ve. Entonces, estoy hablando de algo muy intrínseco, Ana. Y para todos aquellos que nos están viendo, es algo muy intrínseco. Porque hoy ya vemos que hay una revelación continua por todos lados, ¿no? Todo es revelación ahora. Todo es revelación, todo es revelación, todo es revelación, todo es revelación. Pero te das cuenta que no es revelación, sino que se queda a nivel de información en las personas. Porque en los momentos difíciles no está presente, no está latente. Hay una crisis. Claro. Si estuviera latente la persona de Dios, es decir, si hubiera el espíritu de revelación activado en las personas, te garantizo que esta sería la respuesta de cada uno de nosotros. ¿Me entiendes? Eso no pasa por la iglesia donde estés. Eso pasa por tu consciente de quién es Dios.
Cada uno va a tener diferentes batallas, aquí lo vimos claramente. Es más, hay batallas que pueden ser las mismas para unos guerreros que para otros. Como en este caso, fíjate bien, un rey, una multitud, un ejército, pero también un cazador, un pastor de ovejas, tuvieron la misma batalla los tres. El rey la perdió, el pueblo la perdió, pero el pastor de ovejas, ese fue el único que peleó esa batalla. Hay batallas en las que nos vamos a aparecer, todos. La pregunta es, ¿quién tiene la revelación activa, consciente, presente, la sabiduría activa, consciente y presente de quién es Dios continuamente? Es decir, una revelación continua de un Dios sobrenatural y de la hora. Amén. Yo creo que ahí toda crisis siempre nos va a mostrar dónde está puesto el corazón, ¿no? Y por eso creo que es una oportunidad, ¿no? Para distinguir lo que nosotros creemos y cómo lo creemos. Yo creo que bueno, ahí a David nadie lo envió, él dijo, yo quiero ir, ¿no? Y qué impresionante porque creo que fue impulsado, ¿no? Por, como bien usted decía, ¿no? De todo lo que él conocía de Dios, sabía quién era Dios, ¿no? Y bueno, y estuvo ahí dispuesto, ¿no? A ir al frente, y cómo Dios lo respaldó en todo, ¿no? Porque ahí podemos ver, y como usted decía justamente el domingo, usted decía que el tiempo de Dios llega cuando nosotros nos levantamos en fe, ¿no? Entonces, bueno, también llegó el tiempo de David, ¿no? Pero a la misma vez llegó ese tiempo de Dios, ¿no? Para poder, para que se pueda realmente glorificar, ¿no? En su vida. Así que sí, es muy, muy, muy impresionante todo lo que comenta Pastor, y esto que es tan importante saber, ¿no? De cómo nosotros estamos creyendo lo que nosotros decimos creer. Como decía usted recién, Paz, justamente decía de que en tiempos de crisis, en tiempos donde uno se siente presionado, ¿no? Ahí es realmente, sale a la luz realmente cuáles son nuestras convicciones, ¿no? Las convicciones verdaderas. Déjame mostrarte algo también, que esto es muy importante como para poder complementarlo, y creo que esto va a nutrir mucho a todos los que nos están viendo, porque estoy seguro que no importa cuántas crisis o cuántas pandemias atravesemos, oílo bien lo que te estoy diciendo, no importa cuántas crisis o cuántas pandemias tengamos que atravesar de aquí adelante, si hay más o si es solo esta, no lo sé, ¿no? Pero quiero que veas esto. Hay en nuestra posición de convicciones, de cómo las empoderamos, tenemos que aprender a identificar los tipos de batallas. Porque en los tipos de batallas que hay, descubrimos a qué nos enfrentamos y cómo es la disposición para la batalla. Te voy a revelar esto en David, porque déjame decirte que para que David verdaderamente llegara a pelear con el Goliat, tuvo que ganar otras peleas, y no fue la del oso o la del león. Fueron dos batallas previas a Goliat, muy importantes, que no podemos pasar de nuestra vista o de nuestros oídos. Número 1, la batalla contra el hermano mayor. Escucha bien esto. ¿Por qué la batalla contra el hermano mayor? Déjame decirte esto que es poderoso, poderosísimo. Sí, porque tremendo. El hermano mayor es la mayor oposición a la guerra para entrar y para poder calificar para pelear con Goliat. Muchas veces hemos visto que predicadores, y me incluyo, hemos hablado de Goliat. Pero para poder pelear contra los gigantes, es decir, para que tú seas un digno peleador, eso por eso es muy importante ser gran adorador, porque te hablo de que cuando tú eres un gran adorador, aunque tú hayas salido del rechazo, o vengas librando batallas del rechazo, de la inseguridad, la soledad, el abandono, la falta de aceptación, todo eso, tú, para que califiques para pelear contra Goliat, necesitas estar libre del rechazo. Escucha bien esto.
No obstante, aunque ya había sido ungido como rey, David, de hecho ya había tocado delante de Saúl con el arpa y lo había liberado, él regresa a ser pastor de ovejas, es decir, regresa a su vida cotidiana. Entonces, cuando él es enviado por su padre a ver cómo estaban sus hermanos, oílo bien, la preocupación era del padre, no de David. David llega y entonces escucha pues, que está la bronca y que en medio de los dos ejércitos está Goliat. Y Goliat está ahí gritándole y desafiando, alardeando. Y lo escucha David, ¿no? Y en ese momento pues, él dice, ¿no? ¿Qué onda con esto? ¿Quién es ese cuate, no? Y al mismo tiempo ya había preguntado por sus hermanos. Resulta que sale Eliab, el hermano mayor, y escucha bien lo que le dice Eliab. Vamos ahí, quiero que lo vean. Quiero que lo vean. Y esto es parte para ir por las promesas de Dios. No importa en qué crisis estemos, las promesas de Dios están disponibles. Te lo voy a leer. Ahí mismo en el capítulo 17 de Primera de Samuel, en el versículo 24, fíjate bien, te lo voy a empezar a leer. Y dice, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Es decir, la característica por la cual no querían pelear con él es porque veían a un Goliat súper armado. Por ejemplo, ¿alguna vez has visto las películas esas donde hay armaduras? ¿Sí o no? Sí, hemos y estoy seguro que tú ves que en tu enfoque una armadura y vas a decir, no, esta es la más brava, este es el mejor peleador, ¿sí o no? Pues así pasa. Resulta ser que veían así a Goliat. Versículos antes, si tú lo llegas a leer, te vas a dar cuenta que describe todas las características de la armadura de Goliat. Entonces, una vez más, como yo decía, se fijan en el envase, se fijan en la presentación y veían, y ahora te voy a decir por qué te estoy mencionando eso, y lo veían y ya se atemorizaban de eso, lo veían, dice ahí, a aquel, y era inmediatamente huir de su presencia y tenían gran temor. 25, y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Imagínate, ya se empezaba a pasar de boca en boca una situación, una perspectiva y un enfoque, y eso era contagioso. Es decir, la inseguridad de uno es contagiosa con otro. Claro. Eso empezó a contagiar a todo un ejército, eso es peligrosísimo. Por eso es que cuando hablamos de con quién te relacionas, ahí volvemos también a nuestras raíces, porque vemos que la palabra de Dios siempre nos lleva a cuidar mucho nuestros ambientes y dónde nos relacionamos. Ajá. Y dónde abrimos nuestro corazón. Exacto. Y entonces fíjate bien, él se adelanta para, fíjate bien cómo sabían, vean bien esto, dice, él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, empiezan a decir, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija. Y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Imagínate que están hablando eso ese es entre vos y vemos cómo se empieza a mover todo el ambiente, ¿no? Fíjate cómo la promesa está activa, al que venciere. Y es la misma palabra que nosotros vemos en Apocalipsis, dice que al que venciere, heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Y yo seré su padre. Es una promesa inigualable. Fíjate bien. Entonces, habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque, bla, 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 a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, primera batalla, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, versículo 28, con aquellos hombres se encendió en ira contra David. Y dijo, ¿para qué has descendido acá? La primera pregunta es, ¿lo volvió a meter o lo quiso volver a meter a su posición indigna? Tienes que entender que en los recursos o en la forma de vivir, de desenvolverte, cualquier vez que tú busques rompimiento,
la batalla del rechazo, la batalla de la falta de aceptación es algo que tú tienes que destruir. Es una maldición, es una batalla personal y propia que tú tienes que destruir. Escúchalo bien. No se trata del mundo, no, de los demás, no, es personal. ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas? Fíjate cómo tenían un poco, aquellas pocas ovejas en el desierto. Yo conozco, le dice Eliab a David, yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Fíjate bien. 29, y aquí está la clave. Y dice, David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿Cuántos se han hecho esa pregunta? ¿Y ahora qué hice? ¿Otra vez me dicen lo mismo? ¿Otra vez me están diciendo lo mismo? ¿Otra vez para acá? ¿Qué he hecho yo? Todo lo hago mal. David por poco se mete en ese papel una vez más. Es decir, vemos que David sí tenía un problema en su personalidad. Pero vemos que David lo resuelve. Aunque creía en Dios, él decide en ese momento crucificarlo. Fíjate bien, no es esto mero hablar. Tenía las dos ahí. ¿Ahora qué he hecho yo? Y la siguiente pregunta que hace, ¿no es esto mero hablar? No el que tú y yo me estés diciendo aquí que no es perder el tiempo. Y entonces ahí se empieza a enfocar. Y en el 30 dice, y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera. Y le dio al pueblo la misma respuesta de antes. Es decir, volvió a preguntar por la promesa de Dios. ¿Cuántas veces en nuestra crisis nosotros queremos validar las promesas de Dios? A él lo que le importó a David para salir del rechazo es aferrarse a la promesa. Eso es otra de nuestras raíces. Por eso yo decía el otro día, el domingo, en la prédica, decía a Pablo, creí y hablé lo que creí. Y nosotros creímos y hablamos lo que creímos. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es parte de nuestra raíz, de nuestra base, de nuestro fundamento. ¿Cómo lo dice Jesucristo? Yo solo hablo y hago lo que veo y escucho de mi Padre. Fenomenal, magistral. ¿Cómo Jesús estaba resolviendo el asunto? ¿No? Entonces, pues vemos esa primera batalla. Y para que se sorprendan todos, todavía para que peleara con Goliat, se tuvo que meterse en una segunda batalla más grande. ¿Y cuál crees que fue esa batalla? La del rechazo. Otra vez la del rechazo. Fíjate. Te lo leo, 33, en el 33 dice, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Oh, eso es como para que te desmoralice y digas, no, pues sí. Sí. ¿Me entiendes? ¿De dónde vino la base de la fe de David? ¿De dónde vino? Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Es decir, de entrada yo sé lo que es ser un servidor. ¿De qué está hablando? Fidelidad, lealtad y compromiso. 3 áreas fundamentales que Dios respalda. Lo primero que dijo, estoy bajo cobertura, estoy bajo autoridad. Aunque soy indigno para mi padre y hago las labores indignas que nadie, ninguno de mis hermanos quiso, ahí estoy bajo autoridad. Estoy haciendo lo que no le agrada a nadie. Y eso fue la vitalidad, fue la fuerza, fue el respaldo para poder empezar a ganar la siguiente batalla. Qué feo que cuando estamos en crisis no podemos exponer eso. Pero lo que sí exponemos es nuestra independencia. He visto muy pocas personas que pelean y digan, no, yo sirvo así, yo sirvo acá, y por eso Dios me va a respaldar. Qué poderoso es orar de esa manera.
Yo un día oraba en la mañana y decía, Señor, yo he sido leal con mis pastores, yo he estado firme con ellos, yo le he levantado las manos, mi boca no ha inquirido juicio contra ellos. Y de esa manera, Señor, ahora demando, Señor, ahora mi bendición. Que tú me libres de todos mis perseguidores. ¡Wow! Tiene peso eso, ¿no? Pero atravesaste por la prueba, atravesaste por la dificultad, estuvo expuesto tu compromiso. Y de esa manera es como tú puedes exponer y sentir la defensa de un Dios que es abogado, mediador, intercesor, fiador de un mejor pacto. Gran sumo sacerdote. Qué importante es saber que es gran sumo sacerdote, porque cuando diezmas y ofrendas, tú sabes quién sale a la pelea por ti. Justamente, Paz, como usted decía, ¿no? El domingo, ¿no? Esperar a que llegue el tiempo de Dios, si nosotros no nos activamos, es desobediencia, ¿no? Porque no hacemos lo que Dios nos lleva a hacer. Y creo que bueno, ahí el arma que usó David, ¿no? Fue letal, ¿no? Porque como bien dice, se tuvo que enfrentar nuevamente con el rechazo porque lo vieron, bueno, este muchachito, ¿no? Y encima de la manera en que lo enfrentó, ¿no? Con una lanza, ¿no? Una piedra, ¿no? Entonces es como que tenía todas como a las de perder, ¿no? Pero qué importante que él se haya activado, ¿no? En la obediencia, y como bien decía Paz, él pudo ver, ¿no? El respaldo de Dios. Él pudo realmente experimentar ese respaldo de Dios. La verdad que sí, es tremendo, y creo que este testimonio, ¿no? De David nos deja mucha enseñanza, ¿no? No sé, equipo, si tienen alguna otra pregunta también para decirle al pastor, poder comentar algo. Se nos está ya acabando el tiempo, está pasando muy rápido, la verdad, pero queríamos, pastor, la verdad que está muy bueno este tema, y seguimos aprendiendo como siempre de usted, y queremos también bueno, cerrar y concluir esto, ¿no? Si alguien tiene algo para aportar, para acotar, equipo, ahí pueden abrir sus micrófonos, obviamente, pero creo que sí, que es importante, ¿no? Que, como bien nos enseñaba Pastor, yo la verdad quedé impresionada también con lo que usted nos impartía el día domingo, y creemos que nosotros estamos en un tiempo donde realmente tenemos que ya empezar a activarnos de otra manera en tiempos de dificultades, en tiempos de crisis, de conflicto, porque realmente hoy la crisis se está intensificando, y muchos le están dando lugar a la crisis, al dolor, o a cualquier otra cosa, le está dando prioridad a eso antes que al salir, ¿no? De esa condición, de esa situación. Pero Paz, sí me gustaría que, bueno, hoy pueda cerrar este tema, decirnos, ¿no? Acerca de justamente nos hablaba de cómo reforzar esas raíces, ¿no? Esas convicciones. Pero Paz, bueno, queda en libertad lo que pueda aportar también, ¿no? Lo que pueda aportar para poder cerrar y bueno, y terminar con el programa del día de hoy. Sí, bueno, pues no sé si tengan ahí alguna pregunta los chicos, algo que quieran hacer, pero sí hay mucho que aportar, como dije desde el principio, para reforzar las raíces. Sí, pastor, algo que se me venía al sentir de parte de Dios. Me acuerdo que hace un tiempo atrás usted hablaba de revelación progresiva. ¿Sí? Había mucho tiempo, ¿no? Que si es progresivo es que tiene que ir a un mayor estado, y recién hablaba de una revelación que tiene que ser continua. Y me acuerdo que en ese tiempo parecía una locura, ¿no? Revelación progresiva, ¿qué es esto? ¿De qué me habla? ¿No? Y si no podemos captar eso, no vamos a estar habilitados para responder ante la crisis. Es decir, que esa revelación progresiva me lleva a responder de manera correcta hoy en día. Y también, antes de hacerle una pregunta, como bien decía usted que las promesas de Dios están disponibles, hablaba,
y cómo empoderar nuestras convicciones en qué es lo que creemos, hacerle una pregunta, una pregunta un poco para generar polémica, ¿no? Para generar un poquito de polémica. ¿Por qué, como nos impartieron en el principio, conocimiento que no practico, conocimiento que no me pertenece? Entonces, sí me lleno de información, sí me lleno de palabra, pero ¿por qué no respondo después conforme a eso? ¿O por qué puedo conocer mucho de Dios? ¿Sí? ¿Por qué puedo conocer de Dios? Pero en el momento de aplicarlo en mi diario vivir no lo hago. ¿Y por qué no puedo retener esa revelación progresiva que usted habla? ¿Por qué no puedo retenerla? ¿Por qué no puedo esa revelación de continuo que se manifieste en mí? ¿Qué es lo que a mí me limita o me impide que yo pueda capturar? Siempre, y esto se lo hablo, pastor, con la siguiente idea para que pueda afirmarnos, porque veo que hay muchas personas que pueden recibir una palabra que te puede destrabar, pero realmente cuando uno le pregunta qué es lo que recibió y no se acuerda, ¿no? Y esa es la llave que te va a librar. Entonces, ¿por qué no puedo aplicarlo, ¿no? Bueno, Es polémica la pregunta, ¿no? Para generar un... y sí, es muy buena pregunta. Hay muchas cosas que responder también. Son preguntas bastante profundas que requieren bastantes áreas para poder inspeccionar y dar una respuesta que pueda ir siendo más concreta, ¿no? Porque si no queda abierto lo que voy a decir, ¿no? Queda muy generalizado. Y a veces necesitamos muchas más detalles particulares para poder granular y formar la respuesta, ¿no? A veces queremos recetas de cocina, ¿no? Y no, la vida o experiencias o procesos donde uno tenga que afirmarse en esa parte requieren la ley de la impartición. La ley de la impartición pues definitivamente nos ayuda a conectarnos correctamente. Es decir, hablamos de relaciones. Todo lo que hay en el reino de Dios, o todo la forma en la que se distribuye o desarrolla el reino de Dios, es porque es un reino de relaciones. Aunque es un reino de poder, ¿no? De justicia, de paz y de gozo, está basado en relaciones. Entonces, creo que una de las mayores cosas que podría rescatar ahorita es porque al día de hoy hay un serio problema intrínseco en la forma de relacionarse. Obviamente, a nadie le gusta que le digan tienes que dejar de ser lo que eres. De hecho, hay una corriente muy filosófica, humanística, y tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque la corriente filosófica humanística dice, tú eres lo que eres, y naciste así, y así serás feliz como eres. La Biblia nos dice lo siguiente, la palabra de Dios nos dice que para poder comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, nosotros tenemos que transformarnos y renovar nuestra capacidad de pensar. Eso está hablando de nuestra construcción interior, o lo que hemos mencionado en otras ocasiones como metanoia, claro, que es un cambio interno o un cambio de la naturaleza interna del ser que se refleja exteriormente, es decir, un cambio de adentro hacia afuera. Entonces, definitivamente la palabra de Dios también, para ver las promesas de Él mismo establecidas en su palabra, Él dice que nuestra alma tiene que prosperar. Es decir, cuando hablamos de prosperidad del alma, no estamos hablando de bienes materiales llegando a tu vida. Estamos hablando intrínsecamente del manejo, la administración y la gestión de quién tú eres. Emociones, pensamientos, acciones, voluntad.
Dos, otro punto. También el primer mandamiento nos habla de amar a la persona de Dios en toda nuestra capacidad. Fuerza, alma, corazón, mente. Es decir, Dios perfectamente nos reconecta al fluir de su vida en nosotros. ¿Sí? Perdón, es que en mis movimientos. Y de esa manera tenemos que identificar, ¿no? Por eso mencioné hace un momento con Ana, que la forma en cómo estamos midiendo el amor que tenemos hacia Él, cómo lo estamos procurando, cómo estamos proveyendo hacia esa relación. Y no te estoy hablando de actividades ministeriales, no te estoy hablando de sacrificios espirituales ministeriales, estoy hablando de ti, porque hoy está de moda dejar un ministerio y irte a otro, o dejarlo y simplemente irte, sin avisar. De repente te congregas en otro lado, tiempo después. Y creemos que eso no repercute. Pero sí hay una repercusión. Sí existen repercusiones. Existen repercusiones. Entonces es muy importante eso, ¿no? Y definitivamente que podemos ver que Dios quiere cambiar nuestros hábitos. Mira, hay varios versículos donde podemos verlo. Una cuando dice, no te engañes a ti mismo, ¿no? Sino más bien sea hacedor de la palabra. Podemos ver cuando habla también del órgano, como la lengua, ¿no? Dice que quien la puede gobernar, dominar, ¿no? Pero también nos tenemos que ir al otro ámbito, donde Dios, muchas veces creemos que Dios es protector, por supuesto, Dios es padre, por supuesto, Dios es escudo, por supuesto, pero también Dios mismo es el que nos narra en la parábola a través de Jesucristo, de que vendrán ríos fuertes, vientos fuertes. Entonces, si tú no estás preparado para una situación como esa, obvio nadie está preparado cuándo va a venir, pero se va a ver claramente el fundamento que impera sobre tu vida. La resolución, la forma en que tú resuelves. Y eso es parte del progreso del alma, y eso es parte de la metanoia o de la transformación. Y entonces compruebas lo que él dijo, porque lo que vas a comprobar es su voluntad, ¿sí o no? Por lo tanto, cuando tú terminas renovado de una circunstancia, tú compruebas de, sí, él tenía razón. Sí, esta es la voluntad de Dios. Pero si no respondemos correctamente en la crisis, nunca podemos ver. Y lo que hacemos es entonces dar vueltas. Entonces, por estos aspectos es por lo cual o se le olvida a las personas, o es por lo cual no están firmes ante esa revelación que ellos han recibido. Yo estoy seguro que muchas personas han recibido revelación. Aquí con nosotros o en otros lados. Porque yo no estoy para decir, no, solo con nosotros Dios nos habla. No. Eso es algo que Dios gestiona. Claro. Y tenemos que entender que es algo que Dios quiere. Dice, para que os dé, de acuerdo a la carta en Efesios, dice, para que os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, el Padre de gloria, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Exacto, a eso apuntaba la pregunta, Pastor. Muchas gracias. Era exactamente eso. No, gracias a ti, Fabio. Bueno, Paz, estamos ya terminando el programa, la verdad se nos pasa volando el tiempo, queremos realmente cerrar este programa pidiéndole también que pueda orar por las personas, afirmar esto que nos decía, que nos impartía. Sé que muchas personas están viviendo momentos tremendos, seguramente de crisis y conflictos, rechazo, aún padeciendo, ¿no? Internamente, peleando, ¿no? Pero es importante, como bien decía Pastor, entender de que es importante salir, ¿no? de esa condición, ¿no? Entendiendo de que tenemos el respaldo de Dios. Y bueno, y me gustaría que pueda finalizar, Paz, con una oración también a aquellos que se han sumado por primera vez también a nuestro programa, para que, bueno, puedan alcanzar la salvación. Así que, Paz, le dejo
para que pueda orar por la audiencia. Bueno, muy bien, muchas gracias. Y bueno, solo para poder concluir de manera práctica, debemos de dejar de hablar de lo espiritual como si fuese solo una forma, una forma de presentarnos o de obrar o de actuar delante del público. Lo espiritual también es cuando uno está triste, cuando uno tiene problemas, circunstancias, uno no deja de ser espiritual. La espiritualidad no se deja cuando uno está trabajando, porque bueno, como ahora estoy trabajando, pues no, la espiritualidad es algo que se lleva todo el tiempo hasta cuando uno está dormido. Entonces, eso es algo muy importante que David nos enseña. Y creo que eso también es una forma muy importante de afirmar en este tiempo a todos aquellos que nos están viendo, dejar de llamar secular a las cosas. Porque ser espirituales no es solamente para cuando yo recurro o necesito de Dios. Ser espirituales es una condición continua, permanente. Por eso es que una relación con Dios tiene 3 aspectos fundamentales. Es continua, es creciente, es decir, va en aumento, pero la característica más importante es presente. Otra vez, es continua, tiene continuidad, es creciente, va en aumento, pero también es presente. Ese último atributo, y aunque decimos que es creciente no solamente habla de lo favorable que podamos tener. Creciente y presente habla de que aún en momentos difíciles, guerras, batallas o cualquier circunstancia, tú lo traigas a la existencia. Tú puedas traerlo a la existencia, al Dios de la hora, a un Dios sobrenatural, a un Dios que hace y sigue obrando milagros hoy como ayer y como los hará en los días siguientes. Amén. Así que bueno, si estás ahí, quiero orar por ti. Cierra tus ojos. Si tú es la primera vez que nos estás viendo, si tú es la primera vez que tú hoy escuchas nuestro programa, gracias primeramente por habernos escuchado. Espero que haya sido todo esto y anhelo con todo mi corazón que te haya podido impactar, haya podido marcar tu vida, haya podido determinarte, haya podido iluminarte de tal manera que aspectos de tu naturaleza, aspectos de tu entendimiento hayan podido ser identificados, validados y aquello que no sirve ya ha podido ser desechado. Así que desde ya, que Dios te bendiga y repite esta oración conmigo porque esto es parte de la gracia y del don de Dios. Así que cierra tus ojos y repite conmigo en voz alta esta oración. Señor Jesús, yo te agradezco y te doy gracias por todo lo que al día de hoy me has hablado y me has impartido. Reconozco que mi vida he vivido separado de ti y que al día de hoy yo necesito de ti. Señor Jesús, entra en mi corazón, entra en mi vida y cámbiame. Yo me arrepiento y te pido perdón por todos mis pecados. A partir de ahora yo sé que tú eres mi Señor y mi Salvador. Yo creo voluntariamente que el Dios Padre te levantó de entre los muertos al tercer día para darme vida eterna. Y ahora esa vida yo la recibo y la atesoro en mi corazón. Señor, renuncio y rompo todo pacto que yo haya hecho conmigo mismo, todo pacto de omisión, todo pacto que yo desconozca, toda maldición. Señor, en esta hora declaro que se rompen por el poder de la cruz. Señor, me declaro libre y sé ahora que ya no estoy solo, sino que te tengo a ti como mi Padre y yo soy tu Hijo. En el nombre de Jesús, gracias. Enséñame a amarte y revélate a mi vida continuamente. Gracias, Señor. Amén y amén. Muchas gracias. Amén. Muchas gracias, Paz. Gracias por acompañarnos el día de hoy. La verdad que muy rico, muy poderoso todo lo que ha estado hablando, todo lo que ha estado impartiendo el día de hoy. Así que muchas gracias. Es una bendición, como siempre le digo, poder escucharlo y poder seguir aprendiendo de usted. Así que bueno, muchas gracias, Paz. Le mandamos también muchos saludos a nuestra pastora, a las niñas. Esperamos verlo aquí muy prontito
cuando usted quiera, ya sabe, este es su programa y bueno, para nosotros es un placer tenerlo nuevamente. Muchas gracias a todos, a ti, Ana, gracias a toda la producción, a Joaquín, a Nair, ¿no? A Darío, que el día de hoy no estuvo con nosotros, le mandamos un saludo a su familia, a la familia de cada uno de ustedes, ahí a Luis, le mandamos un saludo también a Fabián, a Samantha, que Dios los bendiga, muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias familia, gracias audiencia, gracias por estar ahí del otro lado, los saludamos a todos, que tengan realmente una hermosa jornada. Gracias Fabi, gracias Sam, gracias por estar ahí equipo, gracias también a la producción, a Joaquín, a Nair, que realmente hacen posible todo esto. Así que nosotros nos despedimos hasta el próximo martes. Esto fue Thunder Voice TV. Gracias a todos por estar del otro lado. Bendiciones a todos.